asumir en mi calidad de presidenta accidental y quiero ofrecerle la palabra al secretario de esta comisión para que dé lectura de la cuenta. En primer lugar, senadora, ha llegado una carta firmada por usted y los senadores Elizalde y Guido Girardi, mediante la cual solicitan al presidente de la comisión poner en tabla el proyecto de ley sobre protección de glaciares. En segundo lugar, hay una comunicación de la Coordinadora de Territorio por la Defensa de los Glaciares, en la que solicitan diversos antecedentes respecto a este mismo proyecto, una relación de materia discutida en sesión del 5 de agosto y algunos aspectos relacionados con la mesa técnica que se ha formado para tal efecto. Respecto a este último tema, debo dejar constancia de que esa mesa técnica la estaba siendo manejada a través del Ministerio de Minería y no de esta comisión. Eso es todo, señora presidenta. Presidenta, abra el micrófono, por favor. Presidente, la palabra. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra al senador Girardi sobre la cuenta. No, Presidenta, como ya habíamos acordado incluso con el senador Provence, yo le pido que podamos poner en tabla el proyecto para la próxima semana para poder votarlo. ¿Hay acuerdo? Sí. Así será porque no tenemos además otros proyectos en cartera, ¿o no, secretario? Hay otros proyectos en cartera, senadora, pero ustedes han solicitado esto en virtud, o sea, si bien lo citan al artículo 34, en realidad el artículo 36 el que se aplica, y es basta un acuerdo a partir de este momento con un plazo de 60 días, y ustedes son soberanos para, mediante un acuerdo, ponerlo en tabla. Perfecto, entonces para la tabla del próximo miércoles 7 de octubre reiniciamos la discusión del proyecto de ley de glaciares. Recordar que ese proyecto estaba ya siendo votado, es sus Sí, por indicaciones. supuesto. ¿Le parece a todos los Así es. senadores se adopta este acuerdo? Sí. Ya, entonces hay acuerdo de la comisión, colocarlo en tabla. Para el próximo miércoles 7 de octubre. Miércoles 7 de octubre. Así será vuestra señoría. Ya estamos en votación, así que no es necesario invitaciones de ningún no tipo, corresponde salvo como tal las que indicaciones. corresponden permanentemente al Ejecutivo. Yo quisiera también, secretario, sí, sobre la cuenta quiero ofrecer la palabra. Secretario, yo quisiera transmitir un comunicado que he recibido de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, en donde ellos señalan que existe una concertada operación de despidos de carácter discriminatorio en contra de trabajadores y trabajadoras del sector de la minería en este contexto de pandemia, calificados dentro de un determinado grupo de riesgo, como ustedes recordarán, y bueno, aquí está también el senador Girardi, que participa activamente en la Comisión de Salud. Las recomendaciones al inicio de la pandemia era que ciertos trabajadores y trabajadoras que constituían este grupo de riesgo pudieran hacer trabajos no presenciales, y es particularmente a este grupo de riesgo el que la Coordinadora de Trabajos de la Minería denuncia en que ha existido esta operación concertada de despidos. La coordinadora declara que es absolutamente impresentable que las empresas adopten este tipo de medidas y por ello manifiestan su más rotundo rechazo, sobre todo entendiendo la importancia que reviste para el país la pequeña, la mediana y la gran minería, especialmente del cobre. Todos los análisis realizados por la mayoría de los expertos en la materia señalan como el pilar fundamental de la economía nacional. Así también lo advierten los datos macroeconómicos de los últimos meses, destacando el compromiso adquirido por todos los y las trabajadoras en este desafío tan relevante para el país como lo ha sido la pandemia del COVID. Y en ese sentido destacan que los trabajadores siempre han estado a la altura de los acontecimientos y en esta ocasión no ha sido la excepción. Y efectivamente, a todos los miembros nosotros hemos tenido la posibilidad de escuchar a los distintos sindicatos y organizaciones, y por eso que la coordinadora de trabajadores de la minería hacen un llamado al gobierno y particularmente al Ministerio del Ramo y a las empresas mineras a terminar con este tipo de prácticas discriminatorias en el trabajo y a generar espacios de diálogo laboral en la que se escuche verdaderamente a los y las trabajadoras y a sus organizaciones sindicales representativas. Desde la coordinadora y sus organizaciones
se declaran siempre disponibles a participar en espacios de diálogo, pero personalmente también quiero expresar mi solidaridad frente a esta concertada operación de distintas empresas mineras de comenzar a esta altura despidos a los trabajadores que forman parte del grupo de riesgo. Yo quiero hacer llegar este comunicado público a la comisión y ojalá que pudiésemos invitar a la coordinadora de trabajadores de la minería en una próxima sesión, si les parece. ¿Les parece a sus señorías? ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. Muchísimas gracias. Presidenta, otra. Sí, senador Castro. Yo creo que era muy importante que esta comisión le mandara un oficio al presidente de la República para que nombrara de una vez por todas al representante de los trabajadores en el directorio de Codelco. Hace mucho tiempo que esto... absolutamente de acuerdo. Que no ha nombrado al representante de los trabajadores y en los diferentes, llamemos, trabajadores, que ellos tienen una federación y tengo entendido que le han mandado ya oficio al presidente. El presidente no ha nombrado a este representante en el directorio, que es muy importante. Y ¿Les parece a sus señorías? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que procedamos con el oficio del presidente de la República? Comparto plenamente la preocupación que ha expresado el senador Castro. Si les parece, Girardi. unánime. Perfecto. Senador Girardi. Unánime. Vale, entonces se enviará el oficio solicitado por vuestra señoría, a nombre de la comisión. A nombre de la comisión, para que se agilice el nombramiento del representante de los trabajadores en el directorio de Codelco. Señora Presidenta, a continuación corresponde ver la tabla. Habíamos visto que el primer tema es para que el ministro de Energía dé cuenta de los avances que ha habido en la mesa de hidrógeno, perdón, en los avances del estudio sobre hidrógeno, y en segundo lugar, para que informe también sobre el proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados sobre portabilidad eléctrica. Algo presente que el señor ministro, me dicen sus asesores, tiene que retirarse con nuestra reunión. Entonces, para poder empezar, señora Presidenta. Le ofrecemos la palabra, muchas gracias a la Secretaría, le ofrecemos la palabra de inmediato entonces al ministro para que pueda referirse a las materias que son objeto de esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes y buenas tardes a los miembros de la Comisión, a la Secretaría y a todos los que hacen posible el trabajo de esta comisión. Tal como se ha mencionado, preparamos una presentación para contarle a la Comisión respecto del tema del hidrógeno verde que estamos empujando con mucha fuerza. Y cuando digo lo estamos empujando, me refiero al gobierno, pero también a muchos otros actores, entre ellos el senador Girardi, que ha sido muy activo en este tema. Mucho gente de la sociedad civil, del mundo científico. Estamos empujando esto con mucha fuerza por el potencial que vemos para el país. Este es un tema que quizás no está en la contingencia, a pesar de que hoy día viene una noticia muy importante en uno de los diarios respecto a un proyecto concreto que está avanzando en Magallanes en esta línea, pero sí es un tema de futuro que tiene un enorme potencial y yo voy a intentar compartir una presentación que tenemos sobre este tema. Una presentación larga, Presidenta. Yo lo que voy a sugerir, si a usted le parece, yo voy a tratar de ir rápido para respetar el tiempo hasta la 1. Pero voy a pedirle al equipo que comparta la presentación con la Secretaría de la Comisión, de manera tal de que la presentación pueda quedar a disposición de los miembros de la Comisión y puedan profundizar en algunos de sus componentes si es que así lo quieren hacer después. Muchísimas gracias. Déjeme partir por esta imagen inicial, que quizás es una cosa simbólica, pero es importante porque da cuenta del tono que hemos intentado imponerle a esta conversación sobre el hidrógeno verde. La imagen que ustedes ven ahí es literalmente el despegue de un cohete espacial, ¿sí? Y que buscan transmitir dos cosas. Primero, un símbolo porque los cohetes espaciales por mucho tiempo usaron el hidrógeno como combustible, ¿sí? De hecho, el Apolo 11, cuando llegó a la Luna, el combustible que lo llevó fue hidrógeno. Y lo segundo es que tratemos juntos de levantar la mirada y proyectar algo ambicioso que puede tener impacto en el largo plazo para el país, ¿no? Déjenme partir, contarles, el plan de la presentación es contarles sobre el hidrógeno un poco, qué es lo que es, cómo funciona, cuál es el potencial que tiene el desarrollo, por qué Chile
está posicionado muy bien en este tema. Y por último, ¿qué estamos haciendo para hacer ese potencial que se haga realidad? A ver, lo primero, el hidrógeno es importante entender. El hidrógeno verde es un combustible que se puede producir a partir de agua y energía renovable. Y tiene la gracia que puede reemplazar a los combustibles fósiles como el diésel, el petróleo o el gas natural, por ejemplo, en transporte, industria y edificación. ¿Cómo se produce? Lo primero que hay que entender es que el hidrógeno es un elemento, y es de hecho el elemento más abundante de la naturaleza, pero en general no se encuentra solo, sino que se encuentra como parte de otros componentes o moléculas. Es parte del gas natural y por lo tanto el hidrógeno se puede obtener separando el hidrógeno del gas natural. El problema que eso tiene es que genera dióxido de carbono, CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y por eso cuando se obtiene de esa manera se llama hidrógeno gris, o cuando tiene alguna tecnología que permita capturar el carbono, se llama hidrógeno azul, ¿sí? Pero cuando se obtiene de la segunda manera, que es a partir del agua, es cuando hablamos de hidrógeno verde. Y en esencia lo que se hace es que a partir del agua, que la molécula del agua, si se acuerdan de las clases de química del colegio, ¿no? H2O, esa molécula de agua, usando energía eléctrica, se puede descomponer esa molécula y obtener separadamente el oxígeno y el hidrógeno. Y cuando esa electricidad que se ocupa es electricidad generada con energía renovable, hablamos de hidrógeno verde porque no genera contaminación al producirse y tampoco, como vamos a ver después, genera contaminación al usarse, ¿sí? Y el hidrógeno tiene la gracia que es una molécula que tiene mucha energía por unidad de masa o unidad de peso, ¿no es cierto? Entonces es muy liviano y conduce mucha energía. Algunas cosas importantes porque estamos en un momento de sequía en nuestro país y el desafío de obtención de agua es cada día más importante por el cambio climático. Una preocupación muy legítima es, bueno, si se obtiene a partir del agua, tenemos un problema porque tenemos poca agua. Lo primero que hay que decir es que el hidrógeno requiere para producirse. De hecho, los cálculos que nosotros hemos hecho es que la minería chilena, que como ustedes saben bien, ocupa mucho petróleo diésel, sobre todo en sus camiones y otros equipamientos menores, y genera una huella de carbono importante. Para que se hagan una idea, un camión minero puede quemar en un día más de 2.000 litros de petróleo diésel. Bueno, la minería podría reemplazar todo el petróleo diésel que usan sus camiones con hidrógeno verde, y para producir todo ese hidrógeno necesitaría menos del 1% del agua que hoy día ocupa la minería ya en su proceso. Entonces eso es lo primero. Se obtiene a partir de agua y se necesita relativamente poca agua. Lo segundo es que al usarse el hidrógeno, al combustionarse, por ejemplo, al quemarse, cuando está en estado gaseoso, solo emite vapor de agua. No emite gases contaminantes, no emite ninguno gas de efecto invernadero, solo emite vapor de agua, ¿sí? Cuando al obtenerse, se usaron energías renovables que no emiten emisiones, este es un combustible cero emisiones, porque al usarse solo emite vapor de agua. Lo tercero, el costo de producción del hidrógeno verde depende del precio de la electricidad, porque entre un 50 y un 80% del costo del hidrógeno corresponde al suministro eléctrico que se necesita para romper la molécula de agua, ¿sí? Lo otro es que tiene mucha densidad energética y tiene más densidad energética que las baterías de litio. Esto significa, en esencia, que por 1 kilo de hidrógeno hay mucho más energía que en 1 kilo de batería de litio, ¿sí? Aquí yo le robé un ejemplo que usa el presidente del consorcio, del gremio de hidrógeno verde en Chile. Él dice lo siguiente, que es muy gráfico. Él dice, las baterías de litio son como tienen más peso, tienen capacidad de entregar mucha potencia, pero funcionan bien para distancias más cortas, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente sostiene que los vehículos particulares, por ejemplo, van a funcionar bien con baterías. El hidrógeno, en cambio, funciona mucho mejor para distancias largas, ¿no es cierto? Porque es mucho más liviano, puede entregar menos potencia, pero funciona mejor en distancias largas. Entonces, por ejemplo, un avión, ¿no es cierto?, no funciona tan bien con baterías, porque las baterías son muy pesadas. Entonces el avión tiene que cargar el peso de las propias baterías que necesita para hacer andar sus motores y por lo tanto es muy ineficiente ese sistema. Y lo mismo pasa
en otros transportes pesados y de larga distancia, por ejemplo, el transporte marítimo o los camiones o los grandes camiones mineros, ¿sí? Otra cosa importante, hay gente que tiene preocupación de que el hidrógeno puede ser peligroso. Eso no es cierto, la tecnología ha avanzado mucho y hoy día el hidrógeno es tanto más seguro que otros combustibles que se ocupan frecuentemente. Y para que se hagan una idea de la magnitud del mercado de hidrógeno verde, la proyección que hay es que en los próximos 10 años en el mundo debieran generarse inversiones por más de 500.000 millones de dólares en hidrógeno verde, ¿sí? Otra cosa interesante es que el hidrógeno verde no solamente se puede usar como combustible, como vector energético, sino que el hidrógeno además es el insumo o uno de los insumos esenciales para la producción de amoníaco, que es esencial a su vez para producir fertilizantes para la industria agrícola y también, por ejemplo, muy importante para la producción de explosivos. De hecho, si se acuerdan, hace un siglo, cuando Chile perdió la posición de liderazgo que tenía en el mundo de los fertilizantes, fue precisamente porque Alemania inventó o empezó a producir masivamente fertilizantes sintéticos a partir de hidrógeno que obtenían del gas natural. Por lo tanto, esos fertilizantes tienen una huella de carbono muy importante. Chile podría avanzar en la producción de amoníaco y, por lo tanto, fertilizantes verdes a partir del hidrógeno también, ¿no? Entonces, la implicancia no solamente para el sector energía, sino que también para otros sectores importantes, por ejemplo, la agricultura. Entonces, eso es el hidrógeno en 5 minutos, ¿no? En simple. Ahora, ¿cuál es el potencial de desarrollo del hidrógeno en el mundo? Es gigantesco y hay 3 tendencias principales que lo empujan. La primera, y esta comisión lo conoce bien, es cambio climático, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como país un compromiso de ser carbono neutral en 2050 y hay 185 países en el mundo que ratificaron el Acuerdo de París, que pone precisamente esa meta, ser carbono neutral al 2050, y para eso obviamente necesitamos reducir las emisiones de CO2 y otros gases. En Chile, cuando uno mira dónde generamos las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es como un pie, ¿no es cierto? El 78% de esas emisiones vienen del sector energía, un 32%, o sea, un tercio, para que uno se quede con un número en la cabeza, un tercio de nuestras emisiones eléctrico. Y la parte más importante de eso, un 25% del total, viene de la generación con carbón, que como ustedes saben estamos retirando aceleradamente la matriz para reemplazarlo por renovables. Un 24%, o sea, un cuarto, viene del transporte, y eso básicamente transporte terrestre, es lo más importante por lejos, y algo de aviación y transporte marítimo. Pues un 14% de las emisiones las genera la industria, de las cuales la mitad es la minería. Entonces la minería genera más o menos de forma directa un 7% de las emisiones. Y la minería consume una parte importante de la electricidad también, entonces indirectamente también genera emisiones por esa vía. Y después otro 7% en la edificación, ¿no? Entonces, cuando uno mira las proyecciones que hay internacionales de dónde se va a usar con más fuerza el hidrógeno en los próximos años, primero la demanda se va a multiplicar al menos por 10 veces, y los sectores donde se va a usar el hidrógeno son precisamente los sectores donde hoy día se generan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para decirlo en simple, el hidrógeno verde es probablemente la herramienta más potente que tenemos para reducir las emisiones y frenar el calentamiento global, ¿sí? Y eso no es algo que digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía y es un tema en el que se ha generado un consenso muy importante en distintos entes internacionales. Cuando uno mira el plan de carbono neutralidad de Chile, o sea, cuáles son las cosas que tenemos que hacer para ser carbono neutrales en 2050, tenemos que hacer una combinación de cosas que están resumidas ahí, pero si ustedes se fijan, el hidrógeno verde va a aportar aproximadamente un poco más de un 20% de la reducción de emisiones de nuestro propio plan. Ahora, para que esto ocurra, y esto yo les diría que es la segunda tendencia importante, es que los costos de producción de hidrógeno tienen que bajar. Hoy día producir hidrógeno todavía es muy caro, y por eso no se ha ocupado más masivamente. Pero si ustedes miran la historia, hay razones para ser optimistas de que esto se va a conseguir. En los últimos 10 años, por ejemplo, el costo de producción de electricidad basado en energía solar ha caído 80% en los últimos años. Mucha gente era escéptica de que eso fuera a ocurrir en el pasado, pero pasó y eso es lo que ha permitido la enorme penetración de energía solar. Algo parecido ha pasado, no tan profundo, pero similar con el costo de la energía eólica. Bueno, la proyección es que en los próximos 10 años, o sea, antes que termine esta década,
el costo de producción de hidrógeno va a caer a los niveles que lo hacen competitivo con el petróleo diésel y con otros combustibles fósiles. Entonces, antes del fin de esta década, debiéramos ser capaces de producir hidrógeno al precio que se necesita para reemplazar combustibles fósiles, ¿sí? Y este desarrollo de este mercado se está acelerando de manera muy importante. Como les decía, el costo de producción de electricidad ha bajado de manera muy importante y hay proyecciones de enorme cantidad de inversión en proyectos de producción de hidrógeno que al escalar, al hacer más grande la producción, va a permitir que los costos caigan de manera muy acelerada. Hay proyecciones muy ambiciosas en Europa, en Asia y en Estados Unidos, entre otras regiones. Y la tercera gran tendencia, primero, cambio climático; segundo, la reducción en los costos de producción. La tercera es que hay muchos países del mundo, y sobre todo los países más grandes, que representan más del 70% del PIB global, que ya tienen estrategias para el desarrollo del hidrógeno verde en los próximos años, con metas muy concretas de qué quieren conseguir en qué momento. Entre ellos están Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, varios países de Europa, China, Australia, entre otros, Japón, Corea, ¿sí? Y esto lo que está generando es un enorme interés del sector privado por generar inversiones. Muchas de estas estrategias tienen subsidios estatales muy importantes para que esto se haga realidad, y esto está generando un momentum, o sea, una fuerza, un impulso muy importante para el desarrollo de la industria. De hecho, cuando uno mira las estrategias de los distintos países del mundo, hay metas muy específicas: 7 millones de autos con celdas de hidrógeno al 2030 en países como China, Japón, Estados Unidos y Corea; 8.500 estaciones de carga de hidrógeno al 2030 en los mismos países, y muchas más metas. Esto es simplemente un breve resumen de lo que el mundo se está proponiendo lograr en este tema. Solamente para que se queden con un número, la estimación que hizo McKinsey es que en 2050, y McKinsey, entre paréntesis, la consultora es la que ha asesorado a más países del mundo en el desarrollo de esta estrategia, y nosotros está trabajando con nosotros también, apoyándonos en el desarrollo de nuestra propia estrategia. McKinsey estima que al 2050 el mercado del hidrógeno verde en el mundo va a ser equivalente al 50% del tamaño que tiene hoy el mercado del petróleo. Así de grande va a ser, y hace pocos días Goldman Sachs, un banco de inversión americano, sacó un informe en que este número lo multiplica por 4, cree que puede ser 10.000 millones, incluso más, porque son de euros, ¿no? Entonces, las proyecciones que hay respecto a este mercado son gigantescas. La estimación de McKinsey es que casi un quinto, o sea, un 18% de la energía final del mundo en 2050 va a venir de esta fuente, con un enorme efecto en reducción de emisiones y creación de empleo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en Chile? Se preguntarán ustedes. Y lo que pasa es que Chile tiene un potencial de generación de energía renovable gigantesco, que nos permitiría ser líderes globales en producción de hidrógeno verde. Este mapa es un mapa que preparó la Agencia Internacional de Energía, no lo preparamos nosotros, y como ustedes saben es un think tank internacional asociado a la OCDE, líder mundial en materias de energía, y lo que ellos dicen es que el país que está mejor posicionado en el mundo para producir hidrógeno verde a bajo costo es Chile, porque tenemos la mejor radiación solar del mundo en el norte, y tenemos de los mejores vientos del mundo, sobre todo en la zona sur, en la Patagonia, ¿sí? Entonces podríamos producir hidrógeno a costo muy, muy bajo. Nuestro potencial renovable está avanzando de manera muy acelerada. Nosotros tenemos nuestra estimación, esta es una estimación que hicimos con la agencia alemana, la GIZ, es que podemos desarrollar a costos competitivos capacidad de generación de electricidad con renovables, básicamente sol, concentración solar de potencia, hidroeléctrica y eólica, que equivale a 70 veces la capacidad instalada que tenemos hoy día en Chile. Entonces, el hidrógeno es una manera de desarrollar ese potencial y poder aprovecharlo, porque es tan enorme que nunca vamos a poder consumir toda esa energía en Chile. El hidrógeno es una manera de exportarla. Nuestras proyecciones son que nuestra matriz de generación de electricidad va a ser 70% renovable en 2030. Para que tengan una idea, hace 5 años, cuando se hizo la planificación energética nacional en 2015, la estimación era que íbamos a llegar a ese 70% en 2050. 5 años después, estamos actualizando esos números y vamos a cumplir esa meta 20 años antes. Eso da cuenta de lo acelerado que está siendo el desarrollo de este mercado. Hoy día tenemos más de 27.000 millones de dólares
en proyectos de inversión en energías renovables, la mitad en construcción, la otra mitad ya tiene sus permisos ambientales y como muestra ese gráfico son prácticamente todos, ¿no es cierto?, solares, eólicos, algo hidroeléctrico y otras tecnologías. El próximo año, entre paréntesis, va a ser el año récord en ingreso a nuevos proyectos renovables a la matriz. Y nuestra matriz, que en el pasado tenía, como muestra este gráfico, mucha participación de energía hidroeléctrica, que es el color azul más claro, mucho carbón, que nos permitió salir de la crisis después del gas argentino, que es este color rojo que se cae aquí cuando nos cortan el suministro. Y aquí aparece la penetración de las renovables en los últimos años. Cuando uno mira esta película hacia el futuro, se da cuenta que el carbón sale completamente de nuestra matriz antes de 2040. Yo creo, entre paréntesis, que esa fecha puede que se anticipe un poco incluso. Entran con mucha fuerza la energía solar y la energía eólica, y esta matriz renovable es la que nos va a permitir, ya sea desde la matriz o con proyectos dedicados específicamente al hidrógeno, nos va a permitir avanzar en este mercado. Como les decía antes, Chile se proyecta como el país más competitivo en el mundo para producir hidrógeno verde. Es el único país, de hecho, en la proyección de McKinsey, que debiera ser capaz de producir hidrógeno a menos de $1,5 por kilo a finales de la década. Ustedes se fijan que en esa categoría de ese color, Chile es el único país del mundo que aparece en el mapa en esa categoría. Y alguna gente dice, bueno, podemos producir hidrógeno muy barato, pero estamos muy lejos de los mercados de destino donde se va a consumir el hidrógeno. Y miren este análisis que es muy interesante. Cuando uno compara a Chile, por ejemplo, con Australia, que es otro país donde se va a poder producir hidrógeno verde, y piensa en el mercado asiático, por ejemplo, Corea, Japón, pero China está ahí muy cerca y por lo tanto los números son básicamente los mismos. Es verdad que cuando uno mira el componente del costo total, que es distribución, o sea, la logística, Australia es más barato, $1,2 en transporte versus 1,5 en Chile porque estamos más lejos. Pero el costo de producción del hidrógeno es tanto más barato en Chile por el potencial renovable que tenemos, que esa ventaja en producción de electricidad barata más que compensa el costo relativo o la desventaja relativa que tenemos por localización. Y Chile sigue siendo muy competitivo en el mercado asiático, incluso comparado con Australia. Y desde la Patagonia podemos exportar también hidrógeno verde o combustible sintético a Europa por el Atlántico, ¿no? De hecho, hoy día en el Diario Financiero viene una noticia, como les decía al principio, de un proyecto que se va a lanzar la primera etapa en un par de días más, donde una compañía chilena, un desarrollador chileno, junto con ENAP, que va a proveer infraestructura que tiene en la zona de Magallanes, junto con Siemens, la compañía alemana que va a instalar la tecnología de producción, junto con Enel, que va a construir los parques eólicos para generar la electricidad, y junto con Porsche, el fabricante de autos alemanes, van a producir un combustible sintético en Chile a partir de hidrógeno verde para alimentar o mover, digamos, los autos en el mercado alemán. Entonces, en esencia, ese proyecto lo que va a hacer es que va a tomar la fuerza del viento de la Patagonia chilena para mover autos en Europa, reemplazando el diésel en esos mercados, ¿no? Y esto ya está ocurriendo. Este es un proyecto que su primera etapa se va a lanzar, como digo, en un par de días más. Nosotros le pedimos a McKinsey que nos hiciera una estimación de cuál podría ser el potencial de esto para Chile bajo cierto supuesto. Y si Chile es capaz de llegar a esos costos de producción, es capaz de capturar el 50% del mercado de Japón y Corea y un 20% del mercado chino, y esto sin considerar otros mercados, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, etc., podríamos estar produciendo en 2050 25 millones de toneladas de hidrógeno al año, y eso significarían exportaciones por más de $30.000 millones al año. Eso, para tener una referencia, es lo que hoy día exportamos en cobre. ¿Sí? Entonces, el potencial de esta industria es gigantesco y Chile está en una posición inmejorable para aprovechar ese potencial. Y por lo tanto, esto lo que nos debería generar es no solamente aprovechar nuestras energías renovables, contribuir a la meta de carbono neutralidad de Chile y de otros países que importen nuestro hidrógeno, sino que también nos va a permitir generar desarrollo descentralizado, porque, como hemos visto, los recursos renovables están distribuidos geográficamente en todo el país. Nos va a permitir generar una nueva industria que va a diversificar más nuestra economía y nos va a permitir, desde luego, crear empleos en distintas zonas del país y además diferenciar, no solo, pero cuando uno conversa con los mineros, y ustedes esto lo tienen que haber visto en la comisión, la minería cada día más tiene un desafío de limpiar
sus procesos productivos, de reducir su huella de carbono. Están haciendo un esfuerzo muy importante por sustituir sus contratos de suministro eléctrico, saliendo del carbón y entrando en energías renovables, pero todavía tienen un desafío enorme de reemplazar el diésel en sus camiones mineros, y el hidrógeno puede ser una gran herramienta para hacer eso. Cada día más a los mineros, los mercados internacionales están mirando su huella de carbono, los inversionistas financieros, los tenedores de bono, y por lo tanto el desafío hoy es enorme. Y por lo tanto el hidrógeno no solamente es una industria que per se genera valor, sino que al ser insumo de otras industrias, le permitiría a esas otras industrias bajar su huella de carbono y ser competitivas en el mundo. Ahora, para que todo esto ocurra, necesitamos coordinar muchos actores en la cadena de valor o armar, para decirlo de otra manera, un puzzle de muchas piezas. Necesitamos compradores del hidrógeno, por ejemplo, compañías alemanas como la que acabamos de mencionar. Los mineros locales son otros compradores naturales. Necesitamos inversionistas financieros que inviertan en este mercado. Ya hay mucho interés. Yo tuve reunión ayer con inversionistas chinos, americanos, hace algunas semanas con inversionistas alemanes y canadienses. Hoy día estuve con muchos inversionistas financieros chilenos contándoles del potencial del mercado del hidrógeno, y esa es una segunda pieza muy importante. Hay mucho interés en Chile en este ámbito. Necesitamos ingeniería y tecnología, por eso el rol de la ciencia y la academia chilena es muy importante, y también la participación de compañías internacionales que puedan traer tecnología a Chile. Necesitamos proveedores de electricidad. Ese es un mercado que en Chile está muy desarrollado ya, pero necesitamos acelerar ese desarrollo para poder impulsar el hidrógeno. Compañías que inviertan en la producción de hidrógeno y, desde luego, condiciones regulatorias positivas y estables. Nosotros estamos haciendo muchas cosas para que esto ocurra. Lo primero es que estamos, para fomentar el desarrollo de esta industria, lo primero que estamos haciendo es desarrollar una estrategia de hidrógeno verde de manera muy participativa. Nosotros convocamos hace algunos meses ya un consejo asesor muy transversal. Está el exministro del gobierno de la presidenta Bachelet, Marcelo Mena, el expresidente Lagos, sin ir más lejos, con el que estuvimos en la COP en Madrid el año pasado, hablando de hidrógeno verde en un panel, Vivian Blanló, Janet von Wolfsberdorf, Gonzalo Muñoz, Klaus Schmidt-Hebel, o sea, un grupo diverso de gente del mundo político, del mundo ambiental, del mundo académico, que nos ha ayudado a dar los lineamientos generales de esa estrategia. Contratamos a McKinsey para que nos complemente el trabajo del Ministerio en el desarrollo de esa estrategia. Estamos generando mesas técnicas en las que han participado más de 60 compañías e instituciones. En segundo lugar, estamos promoviendo y ayudando el desarrollo de muchos proyectos pilotos que distintas compañías están haciendo en nuestro país, en prácticamente todas las regiones del país. Estamos avanzando en la elaboración de la regulación. En la ley de eficiencia energética que discutimos hace algunos días en esta comisión, si se acuerdan, incorporamos algunas modificaciones legales que le den al Ministerio atribuciones, facultades para poder regular el mercado del hidrógeno, y además estamos en un cronograma muy acelerado para desarrollar esa regulación. Ya hemos identificado todas las brechas de nuestra regulación con los mercados internacionales, y estamos construyendo, como les decía, una red muy amplia de cooperación internacional con distintos países para juntos avanzar en el desarrollo de esta industria. Aquí hay un cronograma un poco más detallado del desarrollo de la estrategia nacional. Nosotros tenemos un summit, un webinar, digamos, un encuentro sobre hidrógeno verde los primeros días de noviembre, que va a ser abierto al público. Tenemos invitados internacionales de primer nivel. Es probable que sea el encuentro de hidrógeno más importante del segundo semestre. Quedan todos desde luego invitados, y hay algunos miembros de la comisión que estamos viendo también si pueden participar ahí. Así que eso es un poco lo que les queríamos contar. Estamos avanzando en el desarrollo de proyectos pilotos. No voy a quedarme en el detalle de cada uno de los casos. Aquí está el proyecto que yo les mencionaba en la Patagonia, el avance en la regulación, la red de cooperación internacional que estamos construyendo. Ese es un poco el resumen. Presidenta, no quiero alargarme más porque van a ser la una. Quizás el mensaje final solamente es que este es un proyecto que a mí me encantaría que ojalá trascienda los esfuerzos de este gobierno. Este tiene que ser un tema país, puede tener un efecto enorme en el desarrollo de Chile en el futuro. Necesitamos el compromiso, el trabajo de muchos actores del gobierno, del sector privado, de la academia, de todos los sectores políticos, y nosotros estamos disponibles a recibir las contribuciones de todos y las visiones de todos,
Yo he estado en contacto muy directo con el senador Girardi, que ha hecho un enorme esfuerzo en esto también, en la Comisión del Futuro. Este ha sido un tema que se ha discutido en mucho detalle. Están avanzando en preparar propuestas, el resumen de las subcomisiones que se armaron. Él podrá contar más detalle, pero estamos coordinados a ver cómo incorporamos eso en el plan de desarrollo. Eduardo Vitrán ha hecho un gran esfuerzo también en una iniciativa que lanzó para avanzar en este tema. Entonces, hay muchos actores empujando esto y yo creo que es un tema que puede ser muy importante para el desarrollo del país. Y en esta comisión va al corazón de lo que esta comisión hace, porque está en el corazón del sector energía y también, como he dicho, tiene un impacto muy importante en el sector minero. Así que la invitación es que hacer una primera presentación y que podamos ir juntos haciendo cosas para lograr que esto sea realidad. Muchas gracias. Terna. Pregunta, Tomás, senador. Se nos quedó pegada la presidenta. Sí. Bueno, yo voy a tomar la palabra mientras con el respaldo del senador Castro. Mira, no, yo creo que es muy importante, Juan Carlos, lo que se está avanzando. Yo creo que acá este es un tema de Estado, un tema país, creo que tiene que trascender los gobiernos, creo que esta es la gran apuesta que tiene Chile. Y creo que es muy importante en este desafío unir al país, o sea, unir al mundo científico, al mundo académico. Presidente, le pedí la palabra. Unir al mundo científico, académico, unir al mundo empresarial. Yo creo que tal vez esto puede ser una suerte de terapia de que es posible trabajar juntos en pos de desafíos mayores. Ahora, yo creo que es muy importante porque nosotros con esta comisión y con la Comisión de Futuro hemos desarrollado un conjunto de subcomisiones que hemos avanzado mucho. Nosotros hemos reunido a los principales científicos, científicas, universidades, representantes del mundo empresarial y generamos subcomisiones. Ahí ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado Julio, realmente es uno de los principales entusiastas de nuestro secretario. Yo creo que hasta estoy pensando que quiere armar una empresa por ahí, pero bueno. Ha sido muy importante el apoyo que nos han dado y nos hemos reunido y hemos generado subcomisiones que van desde la generación de los recursos humanos necesarios, los temas de industria, los temas de minería, los temas de transporte. Hemos, yo creo que, generado un muy buen insumo a una reflexión mayor. Y creo que sería importante que esta comisión hiciera entregara eso. Yo lo que conversamos con Carlos que podía hacer, independientemente que nosotros vamos a hacer un pequeño acto nuestro, que lo podíamos hacer en el encuentro que tiene Juan Carlos en noviembre, porque creo que es importante, además creo que es bueno que esté representado el mundo parlamentario, nada más porque esto nació, y Juan Carlos lo sabe muy bien, no nació del gobierno, nació de nosotros como preocupación, y que la tomó el presidente Piñera, que la tomó Juan Carlos, y eso ha sido muy importante. Ahora, nosotros en el Congreso del Futuro también queremos poner este tema como un tema central, porque esto puede vertebrar un modelo de desarrollo y ser mucho más relevante de lo que pensamos que puede ser. Les quiero dar un solo ejemplo. No es por controvertir al ministro, pero creo que las tendencias hoy día son disruptivas, son exponenciales. Entonces, así como el ministro dice que hace 5 años teníamos un escenario totalmente distinto y era imprevisible yo creo que va a ocurrir lo mismo aquí al año 2030. O sea, de aquí al año 2030 las transformaciones que van a haber en esto van a ser exponenciales y creo que Chile va a estar en otro escenario el 2030, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Porque las cosas no van a ser lineales. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para eso. No podemos esperar al año 2030. Tenemos que estar hoy día a desarrollar todas estas capacidades porque nosotros podemos liderar en el planeta, yo diría, uno de los aportes más importantes al enfrentamiento justamente de un problema ecológico gigantesco que tenemos, que es el cambio climático. Y Chile puede ser uno de los elementos más allá de lo que esto nos reporte como capacidad de desarrollo propia, podemos hacer un aporte muy importante al futuro. Entonces, yo creo que es muy relevante que esta comisión asumamos esto junto con la otra comisión del futuro que ya está trabajando,
tal vez podríamos hacer una presentación de los avances que hemos hecho para que todos también los tuvieran en esta comisión, para que los pudiéramos compartir y avanzar en esto. Y hacer una entrega de estos formales en un pequeño seminario que podría ser la última semana de octubre, y luego que Juan Carlos ahí genere integración del mundo parlamentario en el encuentro que va a ser en noviembre, y lo mismo que hagamos una mesa donde pueda participar el Congreso, el mundo científico, las empresas y el gobierno en el Congreso del futuro para poner esto en todas las instancias como un tema central y relevante. Y lo otro, que a partir de los temas, así como incorporamos en la ley de la cual varios somos autores, esta ley de uso eficiente de energía, yo creo que es muy importante que traduzcamos parte de nuestras conclusiones en iniciativas legales que las podamos presentar. Algunas van a requerir de patrocinio ejecutivo, otras no, y podamos ir avanzando en armar un chasis, un ecosistema para el desarrollo del hidrógeno. Eso, Presidenta. No, muchísimas gracias. El internet acá ha estado pésimo en el norte. Lo boicoteado ahí todo. Quiero ofrecer la palabra, no sé, senador Castro. Sí, Presidenta. Le damos la bienvenida al senador Elizalde también. La verdad que una buena exposición la del ministro. Yo no formo parte de esta comisión y me llama la atención este combustible, esta energía que va a tener en el futuro, que me parece extraordinaria, pero lo que no sé si es agua dulce, agua salada, la que se usa como materia prima. Se puede usar cualquier agua. Y se puede usar con cualquiera de las dos. Sí, el consumo de agua es muy bajo, y lo importante es que tú puedes transformar a Chile en el principal productor del mundo. Mira, nosotros invitamos a Carlos Rubia en el año 2011 y después creo que en el año 2015, que es el premio Nobel de Física más importante en energía. Y él decía que Chile tenía las condiciones de entregar energía para la demanda de todo el consumo del planeta, ya sea en energía solar o en hidrógeno. Y esa es la realidad de este país, te das cuenta, tiene un potencial, como decía Juan Carlos, gigantesco, es infinito, desde el punto de vista de la irradiación que tenemos y los vientos que tenemos. El problema es cómo somos capaces de transformar eso en energía disponible, utilizable, y luego cómo somos capaces de entregarla más allá de la frontera de Chile. Y el norte de Chile te va a permitir usar el Pacífico para ir a Asia, y como la Patagonia está al lado del Estrecho Magallanes y ahí están los vientos, te va a permitir usar el Atlántico para ir a Europa. Por ejemplo, Chile tiene una ventaja no solo de capacidad de generación de solar y de eólica y transformarla en hidrógeno, si tiene una posición geopolítica primero de ser un país que está seguro. No. El otro gran centro que hoy día se está desarrollando, yo estuve allá, es Marruecos, pero Marruecos tiene un problema geopolítico, pero además nadie tiene la versatilidad de poder tener estos dos canales, tanto el Atlántico como el Pacífico, para poder ir a mundos distintos. Bueno, queremos agradecer al ministro de Energía la presentación que ha hecho respecto de los temas de hidrógeno. Efectivamente, tal como lo señala el senador Girardi, este era un tema que se venía conversando hace ya largo rato y que además venían generándose experiencias muy significativas. Creo que el consorcio que se logró instalar en la administración anterior para poder establecer una industrialización de soluciones tecnológicas a través de la minería, por ejemplo, que fue lo que impulsó la Corfo y en donde participaron un grupo de empresas mineras con el propósito de reacondicionar el motor, desarrollar una nueva unidad de control electrónico, de ajustar tecnologías de almacenamiento. Creo que esto representa una gran oportunidad y desde la Comisión de Minería y la Comisión de futuro podemos hacer aportes también para que este esfuerzo que se ha venido haciendo hace ya largo tiempo, y esos son los desafíos de país, la verdad, cuando iniciativas como esta que tuvieron un inicio hace ya varios años atrás, se pueda seguir profundizando, se pueda seguir impulsando, y esa es la mirada larga de país que uno esperaría siempre ver en las administraciones de turno. Así es que, bueno, agradecemos al ministro de
Energía. No sé si vamos a hablar algo de ley larga, que no fue ley larga y es ley corta, o era solo tema de hidrógeno. Le pregunto a la Secretaría. Presidenta. Presidenta, Julio. también estaba citada por el tema de portabilidad eléctrica. Perfecto, ya. Presidenta. Perfecto. Ministro, le ofrecemos la palabra por Sí, portabilidad eléctrica, me dice la ¿Es Secretaría. posible un minuto antes, Presidenta? El senador García. No lo había visto. Sí, yo aprovecho de saludar al Estado en la tratativa. Me imagino que Álvaro está por su lado también. Hemos estado haciendo otro trabajo hoy día. Aquí está el senador Elizalde en la sala. Ahí lo veo también. Hola, ¿cómo está, Álvaro? Primero que nada, agradecer la exposición. Yo creo que esto no un tema, es un temazo. Posiblemente el futuro de nuestro país está muy ligado al hidrógeno verde. Y ojalá que sea así. Yo le pediría, Presidenta, no sea el secretario, que hay una persona que posiblemente un asesor que está haciendo propaganda para el plebiscito aquí en esto. Yo le pido que esto no se utilice para ello. ¿Ah? Así que ojalá lo pudieran sacar, no sé quién es Rodrigo Vera, pero lo pudieran estar, le pidieran que saque este tipo de propaganda porque creo que no corresponde. Presidenta. Perfecto. No lo veo. Ministro. Sí, muy brevemente, solamente agradecer la oportunidad. Ojalá tengamos nuevas ocasiones de poder discutir esto y empujarlo juntos. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Así que creo que estamos todos en sintonía en eso. Yo me voy a excusar, lamentablemente tenía algo a la 1, tengo a alguien esperando, así que pido disculpas, pero el subsecretario entiendo que está conectado, está silenciado. Ha oído la presentación del hidrógeno muchas veces, así que es probable que por eso no haya querido estar activamente en esa primera parte. Pero él tiene una presentación sobre portabilidad que va a poder compartir con la comisión si es que el tiempo lo permite. Así que agradezco la oportunidad y mantenemos contacto en las próximas semanas. Juan Carlos, ¿puedes mandar el PowerPoint a Julio para que lo distribuya? Le voy a pedir a Juan Ignacio que lo comparta con la Secretaría. Hasta luego. Muchas gracias, ministro. Queremos dar la más cordial bienvenida a Francisco López, subsecretario de Energía, a quien le ofrecemos de inmediato la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, estamos muy atentos escuchando la discusión respecto de hidrógeno. Si me da un minuto para poder ver la presentación. Entiendo que la sesión está citada hasta la 1:30, ¿no? Sí, efectivamente está hasta la 1:30. Ya, voy a hacer todos los intentos para poder ajustarnos a los 15 minutos que nos quedan. Si nos quedan un minuto para poder hacer la presentación, para poder proyectarla, por favor. Bien, voy a proceder a bueno, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a todos los parlamentarios. Creo que la presentación se ve en estos minutos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí ya se ve. Ahí sí. No, aquí el último proyecto, ¿sí que sacar la ¿Se ve bien? Sí, pero me dicen que no, pero un segundito.
Mil disculpas, ahora sí que sí. Teníamos para que se diera de buena manera. Bueno, efectivamente, hace ya un par de semanas atrás fue presentada y comenzó la tramitación la semana pasada en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el proyecto de ley, la primera parte del proyecto de ley, la modernización de la distribución. Es importante recordar que hace algunos años atrás tuvimos ya modificaciones en lo que se refiere al sector de transmisión, al sector de generación, y estaba pendiente la modernización o la actualización regulatoria respecto del sector del sector de distribución. Respecto del sector de distribución, es importante recordar también que a fines del año pasado, el día 9 de diciembre, se aprobó la denominada ley corta, que tenía distintos ejes, entre ellos ajustar la rentabilidad del proyecto, reemplazando la tasa real del 10% calculada, con límites del 6 a 8%, también eliminó los mecanismos a través de los cuales se ponderaban los estudios, estableciendo un estudio único por parte del regulador y con una resolución posterior del panel de expertos, y también realizó algunas otras modificaciones como son las relativas al giro único. ¿Qué es lo que hace hoy en día la empresa distribuidora? O más bien la habilitación de la comercialización. ¿Qué es lo que hace? Establece en primer lugar el derecho a poder elegir, establece la creación de la figura del comercializador eléctrico, separando las distintas funciones, las funciones que hasta ahora son monopólicas en el sector de distribución, separando las partes más monopólicas en lo que se refiere a la infraestructura, a los cables, a los postes, separando la figura del comercializador e incorporando competencias tal como se ha realizado ya en otros países, y pudiendo, en primer lugar, establecer mejores productos, estableciendo también mejores servicios personalizados para los distintos clientes, y permitiendo, por ejemplo, que sean los propios usuarios quienes puedan optar a qué tipo de energía quieren utilizar en sus hogares. Establece también a quién le quieren comprar, a quién comercializador, cuáles son las características que va a querer tener, viendo los bloques horarios que más le acomodan, y también viendo otros tipos de servicios que vamos a ver un poco más en detalle. Esto creo que lo hemos conversado anteriormente. Se refiere a las distintas modificaciones. Y el proyecto de ley en particular tiene tres grandes áreas, que son la habilitación de la comercialización, el derecho a elegir, como decíamos anteriormente. También se refiere a la modernización de las licitaciones de suministros que son necesarias para poder adecuarse y poder adaptarse a este nuevo esquema regulatorio, a este cambio que va a haber en el sector de distribución, y también una figura del gestor de información que es muy relevante para poder avanzar, especialmente en lo que se refiere a mejor gestión y que exista una mejor competencia en el sector de distribución. Con la creación de la figura del comercializador de energía, lo que se busca principalmente es poder buscar mejores ofertas de tarifa, mejores calidades de servicio, y que todos los usuarios a nivel nacional, todas las personas tengan un suministro acorde a sus distintas necesidades. Recordar que hoy en día todos los usuarios menores a 500 kilos no pueden optar a un suministrador libre, y son los que son denominados cliente regulado. En tanto que hoy día todos los usuarios superiores a 500 kilos pueden optar, pero también se requiere mayor información del mercado y especialización para poder elegir un nuevo suministrador. Es por eso que la normativa que proponemos y está en tramitación en la Cámara de Diputados establece que van a existir herramientas necesarias para poder hacer efectiva esta elección, y que sea efectivamente una herramienta que vaya en beneficio de todos los usuarios y todos los clientes hasta ahora residenciales, y que tienen que estar sometidos a tarifa regulada. La tarifa regulada como referencia permite proteger a los usuarios, establece, como decíamos anteriormente, una plataforma del gestor para poder comparar, para que todas las personas puedan comparar las distintas alternativas que existen, y además para poder establecer estándares mínimos exigibles, y para que exista un alto nivel en la calidad de servicios, se establece también la figura de la licencia para comercialización. Desde el punto de vista del usuario, la situación actual de los usuarios es, como decíamos anteriormente, está el sector de generación, transmisión e distribución, con la separación que existe ahí para los clientes libres.
y decíamos anteriormente, hoy en día los clientes los clientes superiores a 500 kilos tienen la posibilidad de poder optar, entre 500 kilos y 5 megas tienen la posibilidad de poder optar, y los 5 megas tienen que ser clientes libres, en tanto que los clientes menores de 500 solamente pueden ser suministrados por la distribuidora, y se encuentran cautivos. La ley hoy día los define como usuarios sometidos al sistema de regulación de precios. Para los futuros usuarios lo que se busca es un nuevo esquema que se basa en la libertad del usuario. No existe o no hay clientes que estén sometidos a esta regulación de precios. Hay una nueva opción de suministro también, que es la que se ha denominado el comercializador de energía. Y existe cambio en las potencias para poder calificar a los distintos usuarios. Todos los usuarios tienen la libertad con la entrada en vigencia de la ley para poder elegir a su suministrador, y además todos los clientes pequeños y medianos tienen por derecho la opción de ser suministrados por la distribuidora. La energía de los clientes bajo 20 megas corresponde aproximadamente, para poder tener una referencia, a la mitad de la demanda regulada actual. Y esto, además, estimamos que va a tener una implicancia bastante importante, tal como lo comentamos hace algunos días en la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Esto tiene esta posibilidad de elegir, según lo que hemos visto a nivel nacional y en experiencias comparadas. Esto va a tener una disminución aproximada de cuentas en torno al 20% para los distintos usuarios, lo que podría establecerse o podría ser un ahorro a nivel sistemas superior a los 400 millones de dólares al año para los clientes del sistema. Por otra parte, la habilitación de la comercialización desde el punto de vista del mercado. Aquí podemos ver que este esquema representa las nuevas interacciones entre el comercializador, el mercado spot y los generadores. Por tanto, no altera el esquema anterior, pero puede operar pero para poder ver cómo puede operar también el comercializador en el mercado, en primer lugar debemos ver que compra energía para sus clientes directo desde el mercado spot, compra energía a los generadores mediante contratos bilaterales o los PPA, los PPA, en el mercado spot, o bien puede comprar y vender energía a los generadores y al mercado spot para abastecer a sus usuarios. También podría comprar servicios a la propia demanda. Voy a adelantar un poco más en honor al tiempo, y dado que nos quedan pocos minutos, voy a adelantar un poco la presentación, Presidenta, porque es una presentación bastante extensa, salvo que disponga que podamos hacer una parte y continuar en la próxima sesión, porque queda una presentación bastante profunda. Vamos a adelantar algunas láminas, entonces. La interacción entre los distintos agentes, que podemos revisarla en profundidad en alguna presentación posterior si ustedes así lo establecen. Hablamos también de la licencia de los comercializadores, que son licencias que se deben establecer, que son requisitos de administrativo, solvencia, de cadena de pago y protección al usuario, que es para poder establecer ciertas condiciones mínimas de participación, ciertas condiciones mínimas que la figura de los comercializadores deberán de tener para poder participar acá. Y como dice en esta lámina, lo que busca es asegurar transparencia, tanto societaria como de cumplimiento normativo, también ciertas medidas de solvencia, para asegurar y garantizar que la participación estable de estos actores dentro del mercado, y también cadena de pago para poder cumplir la normativa vigente en lo que se refiere al reglamento de coordinación y operación, dado que son empresas van a ser empresas que van a prestar un servicio esencial. Y también protección al usuario, porque establece condiciones, como decíamos anteriormente, de uso tanto de marketing, y asegura información que permita reacción real. Y ahí importante señalar también la relevancia que tiene que exista la posibilidad real para que los distintos usuarios puedan comparar, puedan hacer selecciones, y sea un sistema que es bastante que sea bastante fácil de poder implementarlo. Hemos visto experiencias comparadas, hemos visto experiencias, por ejemplo, del Reino Unido, de Inglaterra, en el cual existen unas plataformas que permiten que sean los mismos usuarios que a través de ciertas características los van guiando y establecen las distintas condiciones, las distintas alternativas que existen para poder optar, con el comercializador. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, si existe una familia que quiere solamente optar a energía proveniente de generación renovable, que tenga esa alternativa para poder realizarlo. Si aquellos que tengan tener ciertos bloques horarios preferentes, para poder, con ciertas preferencias, también
podría ser, o para que se adecúen también al perfil de consumo, al perfil de requisitos de energía que tienen las distintas familias, los distintos consumidores. Como segundo gran eje hablamos respecto a la armonización de las licitaciones de suministro. Las licitaciones, como señalamos, lo que va a hacer va a abrir la competencia y va a entregar ha abierto la competencia y entrega también una flexibilidad y un portafolio óptimo. En la discusión de la ley 20.805 que perfeccionó el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para los clientes sujetos de regulación, lo que buscó justamente era que el suministro para clientes regulados se establece que es un servicio público porque el Estado debe velar, supervisar, propender a que sea confiable y a precios razonables. Por tanto, todos los objetivos que debe perseguir el mecanismo de licitación son, por un lado, asegurar el suministro bajo contrato para clientes regulados y a precios competitivos, y por otra parte también se debe avanzar para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la eficiencia económica, la competencia, seguridad y diversificación del sistema eléctrico. Estos son los principios que se establecieron también durante la discusión que se tuvo en la ley, como decíamos antes, la ley 20.805. Aquí podemos ver también lo que ha sido el resultado de las recientes o de las últimas licitaciones de suministro. Vemos las del año 2015 al año 2017, que ha promovido también y ha generado que existen diversas inversiones, importantes números de inversión a nivel país, que ha permitido en parte importante también avanzar a lo que es la transición energética, a poder incorporar cada vez más energías renovables. Vemos aquí que prácticamente, por la gran mayoría de los proyectos que se presentan acá, ha permitido el ingreso de nuevos actores, proyectos también de largo plazo a la baja en los precios, pero también una transición energética que ha permitido incorporar nuevos proyectos y la gran mayoría de ellos, como decía, renovables, y nos permite también avanzar al año 2040 a cumplir la meta que nos hemos puesto de ser una matriz libre de carbón en materia de generación de energía. También la incorporación de estos nuevos actores con nuevos proyectos de generación, con nuevas tarifas, ha permitido asegurar el abastecimiento de los usuarios. Y esto requiere una mirada de planificación de mediano y largo plazo, que es lo que ha venido y es lo que ocurre hasta ahora. Vemos aquí, en este gráfico, vemos que existe en la parte azul de la lámina, es la contratación, es la demanda que está hoy día contratada, la verde, que es el suministro aún sin contratar, y la demanda de clientes menores a 10 kilos es la que vemos que está en la línea punteada negra, y la demanda regulada es la línea roja. Y ahí lo que vemos que hacia el año 2025, año 2026, donde se cruza finalmente la energía que está contratada y la que es necesario salir a contratar. Por tanto, es una información muy relevante, porque ahí vemos espacios para poder avanzar de manera más decidida también en la incorporación de la figura del comercializador y la incorporación también de nuevos contratos de generación para poder cumplir la energía futuro y poder asegurar estos supuestos o estos elementos que son tan necesarios para la estabilidad de nuestro sistema, como es asegurar el suministro de energía a nivel futura. Pero lo importante y eje central que también hemos tenido largas discusiones en la Cámara de Diputados es cómo poder compatibilizar las licitaciones con la apertura a la comercialización, cómo poder garantizar y respetar los contratos que han sido debidamente firmados, los contratos que están debidamente suscritos a nivel nacional, con la incorporación de la figura del comercializador. Y esto nos pone también un desafío bastante importante para poder avanzar tanto con la certeza jurídica, con asegurando la vigencia de estos contratos, pero asimismo también abriendo espacios paulatinos para la incorporación de la figura del comercializador. Aquí podemos ver elementos de lo que conversábamos anteriormente, y el desafío, como decía antes, cómo convive el mercado de los contratos de largo plazo con estos contratos de corto plazo, ya que las licitaciones de largo plazo también pueden ser tan competitivas como en la comercialización. Y es por eso que es importante, y hemos establecido que en el proyecto se mantenga también las licitaciones de largo plazo.
Las licitaciones también son un mecanismo para proteger a los clientes más pequeños, que les asegure un precio razonable y abastecimiento seguro con menores riesgos de volatilidad en el mercado spot, y además proporciona una alternativa atractiva que permita a los desarrolladores de los proyectos financiar nuevas obras de inversión, nuevas centrales por vía de contratos de largo plazo, y en general la comercialización se refiere a contratos más bien cortos, no son contratos de largo plazo, por lo tanto también la licitación de suministro mantiene una señal de adecuación del sistema. Aquí vemos también la licitación del suministro, la propuesta de flexibilización que comentábamos anteriormente, y cuáles son los objetivos de la flexibilización que se proponen en la ley. Es tener una base de contratos que sean estables, que aseguren el suministro de los contratos de los usuarios de menor tamaño, menores de 20 kilowatts. Resaltar también que cuando nos referimos a usuarios pequeños, se refiere incluso a aquellos que, aun cuando hayan optado a la incorporación del comercializador, decidan volver también a la figura de ser regulados y que existen mejores condiciones comerciales, situación que podría ocurrir. Por tanto, un nuevo elemento para tener a la vista al momento de tomar las definiciones respecto de la flexibilización. Y aquí cómo tenemos planteadas las licitaciones de suministro. Y aquí me gustaría darle la palabra a Marco Peirano, si me permite, Presidenta, para poder entrar un poco más en detalle de esta alarma. Gracias. Sí, dele nomás, subsecretario. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, retomando la presentación del subsecretario, lo importante aquí es reconocer que se han identificado 3 tipos de energía distintas. Lo que hicimos más que nada fue tratar de reconocer características distintas dentro de los clientes regulados. Principalmente vemos que los clientes más pequeños, que no son tan tomadores de precios, que no reaccionan frente a distintas condiciones del mercado, van a tener un comportamiento más estable y además necesitan una protección superior a otros clientes que pueden tener un comportamiento más dinámico, pueden tomar señales de precio y en ese caso uno esperaría tener un mercado más líquido que pudiera reaccionar de una manera más rápida frente a los cambios que se producen en el mercado. Entonces, el objetivo ¿cuál es aquí? Es más que nada entregarle mayores habilitaciones a la Comisión Nacional de Energía para que pueda reconocer las distintas características de estas energías y contratarse de la manera más eficiente posible. En el caso de la energía base, se mantiene el principio de asegurar el suministro en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de que el regulador vea un requerimiento de energía para esos clientes, tiene que licitarlo sí o sí con 3 años de anticipación. Poco aquí, el segundo elemento de la tabla es la cantidad para cuantificar un poco de cuánta energía estamos hablando. Hoy día las licitaciones que abarcan a todos los clientes regulados, podríamos decir que en este caso nosotros estamos dividiéndola en 2. La parte que estamos asociando a la energía base sería el 50% de la energía que se licita hoy día y la parte que estamos asociando a la energía variable sería el otro 50% que corresponde más bien a estos clientes más tomadores de precio. Después vienen los plazos asociados a cada una de estas licitaciones. Se mantiene el principio de un plazo más extenso para los contratos que serían de base y un plazo menor para estas energías más variables que justamente lo que buscan es de alguna manera ir pudiendo acercarse más al mercado libre, que es más líquido y que es más flexible, permite llevar los precios o los precios más bajos a los usuarios de manera más eficiente. Para todo esto, lo que se incorpora son habilitaciones. ¿En qué sentido? En el sentido que la Comisión puede, de acuerdo a los requerimientos que vea de energía y a las condiciones de la materia energética y del mercado, pueda habilitar a que los oferentes que quieran adjudicarse estos contratos puedan hacer ofertas que ya sea contengan o estén asociados a nueva infraestructura, que tengan condiciones de take or pay, o en algún caso hasta se podría considerar un despacho por orden de mérito. Esto no quiere decir que sí o sí la Comisión vaya a incluir estas consideraciones o estas características en las licitaciones, quiere decir que está habilitada para hacerlo en cuanto vea que las condiciones de mercado son favorables para hacerlo. La idea también es que no quede predefinido en las licitaciones si estas condiciones van a estar, sino que se establezca
que los oferentes puedan incorporarlas y que posteriormente, en la evaluación de las propuestas, bajo una metodología que está planteada en las bases de licitación, la comisión puede elegir cuál es la mejor oferta de suministro, ya sea alguna que contenga nueva infraestructura y puede estar asociada a un take or pay, o bien, en caso que no sea necesario, puede haber que un contrato con instalaciones existentes sin take or pay podría ser lo más conveniente. En ese sentido, entonces, esto más bien viene a habilitar y darle mayor flexibilidad a la comisión para poder realizar estas licitaciones de mejor forma. Y por último lado están las energías de déficit que están en la última columna, y en ese caso más que nada lo que se busca es dar una habilitación en casos excepcionales de que puedan ocurrir problemas con el suministro o alguna evolución particular de la demanda. Aquí más que nada se habilita a la comisión a que pueda licitar contratos en un plazo mucho más corto, con también una duración de los contratos menor, y lo único que busca es suplir en caso de déficit de energía para la demanda regulada. Gracias. Continúo, Presidenta. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Respecto a la transición de la portabilidad eléctrica, como decíamos anteriormente, para poder mantener los contratos que ya han sido suscritos con una mirada de largo plazo y poder también de la misma forma poder incorporar también paulatinamente la figura del comercializador, es que es necesario establecer algunos criterios para poder justamente ir avanzando a esta incorporación. Y es por eso que tenemos algunos ejemplos acá de las propuestas que hemos estado trabajando y conversamos también en la Cámara de Diputados. Se refiere a cómo poder ir abriendo los distintos espacios mientras se van liberalizando más los espacios en lo que se refiere a la generación de energía que ya está contratada. Un primer ejemplo podría ser aquellas comunas que tienen un mayor factor de contaminación. Para poder avanzar en una mayor electrificación de estas ciudades, poder avanzar también en lo que se refiere a mejores tarifas, tal como lo hemos venido haciendo ahora en lo que se refiere a tarifas especiales eléctricas de calefacción, poder avanzar. Y por eso, por ejemplo, un ejemplo podría ser a través de la incorporación de aquellas comunas que tienen un mayor factor de contaminación, especialmente aquellas del centro sur. Hemos visto Puerto Montt, Osorno. Otro grupo sería Valdivia, Padre Las Casas, Temuco, Chillán Viejo, Los Ángeles, que coinciden también en parte con aquellas que tienen tarifa especial de calefacción, dada los importantes números de contaminación que tienen estas ciudades. Otro ejemplo también serían aquellas comunas que van a las cuales va a haber retiro de las centrales a carbón. En algunas de estas ya se ha avanzado fuertemente, y ahí están los ejemplos de las comunas de Tocopilla, Iquique, Puchuncaví, Mejillones, Huasco. Solamente esta medida referencial, pero son algunos de los ejemplos de cómo podríamos ir avanzando paulatinamente en lo que se refiere a la transición de la portabilidad eléctrica y el establecimiento de algunos criterios, pero al mismo tiempo manteniendo la certeza para los proyectos y los contratos que hubiesen sido licitados, y permite directamente a los clientes residenciales, y se realiza también a través de distintos proyectos por zona, a través de marca blanca en distintas zonas. Y por último, brevemente, respecto de la figura del gestor de información, que es una figura que es muy necesaria también para poder, en primer lugar, garantizar el acceso equitativo a la información, reducir la asimetría y la protección de los datos. Lo que se propone es que sea un gestor que sea licitado e independiente por un plazo de 10 años como mínimo. Es una figura que hemos, nuevamente mirando legislación comparada y experiencia de otros países, ha funcionado exitosamente en países como Noruega, Dinamarca, Reino Unido o Holanda. El elemento principal es que desde el punto de vista de los oferentes evita o minimiza las asimetrías de información y cumple un rol de dar transparencia y claridad a la información que se le entrega a los distintos usuarios. Las principales funciones que tendría sería una plataforma de información para los usuarios, permite hacer una gestión eficiente de los distintos usuarios, por ejemplo, el cambio de comercializador, los cambios de planes, sin que alguno de los agentes tenga alguna posición dominante. Permite también la entrega de precios claros, transparentes y comparables, y da cuenta de las distintas ofertas que existen en el mercado. Y de cara también al mercado, actúa como una especie de determinador de pago entre los agentes para evitar nuevamente posiciones dominantes que puedan existir por la asimetría de información. Esto lo que busca finalmente es tener libre acceso a tarifas actualizadas, alternativas de precios y servicios y ofertas oficiales vigentes y comparables. Como decíamos anteriormente, y concluyendo,
Esto sería un organismo independiente, un organismo de giro exclusivo y un organismo licitado para poder garantizar la independencia y la transparencia por parte de todo este proceso, un plazo que sería licitado por un plazo de mínimo 10 años y que evidentemente con condiciones de revocación por incumplimiento de calidades de servicio u otros estándares. Esa es la presentación que teníamos para hoy, Presidenta. La tuve que hacer lamentablemente por los plazos un poco apurada, pero entiendo también que más adelante tendremos otras oportunidades para poder discutirla también más en detalle. Nos parece muy bien, estamos ya excedidos de la hora. Yo lo que le pediría es que nos pudiese hacer llegar la presentación a la Secretaría, de manera que la Secretaría la pueda compartir con todos los integrantes de la comisión y que fijemos, ya tenemos una agenda trazada para el día 7 de octubre, que es el próximo miércoles, pero el presidente titular también nos puede convocar en otro momento a la comisión, porque yo creo que sería de gran interés que nosotros pudiésemos reaccionar y que pudiésemos tener el tiempo adecuado para hacer una serie de preguntas a su presentación y a la decisión del Ejecutivo de presentar este proyecto de ley. Recordemos que lo que estábamos esperando era una ley larga y finalmente sigue siendo esta una ley corta. Y hay algunos temas que naturalmente nos surgen de preocupación, porque cuando tramitamos la ley corta, los asesores del Ministerio y también el propio secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía señalaron que la introducción de comercialización no iba a implicar baja de los precios. Entonces, creo que esa es la primera pregunta, porque ahora el cambio de opinión. Pero como esto va a ser una discusión más larga, yo creo que le pediría al subsecretario si es que nos puede remitir la presentación, que la Secretaría nos haga llegar a cada uno de nosotros su presentación de manera de poder digerirla y que podamos tener otro encuentro para poder reaccionar con consultas, inquietudes, sugerencias a esta propuesta. Si les parece a los demás miembros de la comisión. Ya no. En este momento ¿Sí? De acuerdo. Senador Girardi. No, yo estoy de acuerdo. Lo que yo propongo es que constituyamos, lo hemos estado haciendo la Comisión de Futuro, un comité de expertos, de científicos, académicos, que podamos colaborar con nosotros. Y creo que lo importante es que efectivamente acá tengamos una disminución de las tarifas, porque Chile tiene las tarifas más caras con el peor servicio a nivel regional, con abuso inconmensurable de compañías como Chilquín, por ejemplo, que son depredadores naturales. No seguir, yo pedí que constituyamos una comisión de expertos que nos asesore y que de verdad esta ley vaya en el sentido que queremos que Se escucha con harta dificultad el senador Girardi, pero hemos entendido y nos parece importante. Es una paradoja que los pequeños clientes pagan el doble de los durados. Así es. Bueno, muchísimas gracias al subsecretario de Energía, Francisco López, a su equipo que también lo ha acompañado. Le agradeceríamos y queremos reiterar que pueda enviar esta presentación y el presidente titular se va a coordinar a través de la Secretaría para que podamos programar una segunda parte de esta presentación con usted, subsecretario, porque este es un tema de gran importancia para el país desde el punto de vista estratégico, pero también para los usuarios, tal como lo ha planteado el senador Girardi. Así es que no sé si hay algún otro senador que quiere hacer uso de la palabra. Ya estamos bien excedidos en los tiempos. Brevemente, muchas gracias, Presidenta. La presentación se la enviaremos a la brevedad y abierto a poder discutir aquí en la comisión todas las consultas que tengan y entrar más en detalle en algunos temas también, aunque no sabemos que esperamos que en el corto o mediano plazo también el proyecto llegue a la comisión para poder debatirlo más en profundidad. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, subsecretario, porque tenía igual tiempos bien acotados y se ajustó muy bien. Así es que, de verdad, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a la Secretaría y al equipo de informáticos. Vamos a dar por levantada esta sesión.